Listo, chiquillos, chiquillas, comenzamos nuevamente esta clase de lenguaje acá en Puntaje NEM, junto con las personas, ¿cierto? Los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva clase, como decíamos, de lenguaje de Puntaje NEM. A los que están en el chat, muy buenas tardes. A los fantasmitas también, muy buenas tardes. Y a los que van a ver el video después, ¿cierto? También muy buenas tardes. Chiquillos, estamos en lenguaje y comunicación, ¿cierto? En este plan NEM, que para los que esta es la pregunta típica, ¿cierto? Recuerden que Plan NEM es un programa especial dedicado a todos aquellos estudiantes que están ya en cuarto medio, pero por supuesto, ¿cierto? Lo hemos visto y nos hemos ido dando cuenta, sobre todo los que ya salieron de cuarto medio y siguen las clases, ¿cierto? Que los contenidos que aparecen acá nos sirven 100% para reforzar elementos una vez que nosotros ya hayamos salido, ¿cierto? Y, por ejemplo, nos estamos preparando para dar la PSU, o también para todos aquellos que están antes de cuarto medio, primero, segundo, tercero medio, porque hemos dicho muchas veces, cuarto medio es el gran compendio de todos los elementos que se ven con anterioridad. Es una especie de resumen, es como la conclusión, si nos vamos a la parte más técnica, ¿cierto? A la parte de lenguaje, es como la conclusión del escrito, es la parte del resumen, donde ya exponemos todo lo que ya sabíamos y solamente vamos profundizando. Entonces, chiquillos, hemos estado hablando, ¿cierto? Lo hemos dicho, hemos estado hablando con respecto a la narrativa contemporánea. Ya llevamos varias clases revisando lo que era la narrativa contemporánea, este boom literario que se generó, ¿cierto? Al inicios del siglo XX, por ahí por los años 1900 para ser más exactos, donde los creadores, los artistas, decidieron que ya no querían hacer las cosas tradicionales, decidieron que querían ser muy innovadores. Todo esto dado, ¿cierto? Por varios factores externos, tales como la fuerza de la juventud divino tesoro, tales como el tema, ¿cierto?, de la cercanía con la muerte, producto del escenario incierto sociopolíticamente en el que se encontraban, sociopolítica, geográfica, económica y un montón de cosas terminadas en mente, porque había un contexto muy complejo al inicio del siglo XX, también debido y gracias también a un gran boom económico que hubo al principio, al menos los primeros 20, 25 años dentro de este mundo que se empezaba a globalizar, donde gracias a este dinero todos estos artistas, la mayoría, ¿cierto?, hijos de burgueses, pudieron viajar por el mundo, ir nutriéndose de elementos nuevos, ir nutriéndose de elementos de otras latitudes, ser bien exóticos, varios, ¿cierto?, mezclándose por aquí y por allá, con la crème de la crème, como se dice por ahí, con la más alta sociedad literaria, artística, musical y de todas las ramas del arte. Por lo tanto, hay muchos factores que confluyeron, ¿cierto?, y que permitieron que los géneros literarios, ¿cierto?, la literatura, fuera avanzando, fuera perfeccionándose o fuera expandiéndose, no sé, hasta el día de hoy no sabía bien incluso ni cómo decirlo, pero se fue expandiendo y fue generando ciertos elementos a los que no estábamos acostumbrados en esa época, no estábamos entre comillas, porque claramente ninguno vivía en esa época, pero no estábamos acostumbrados, ¿cierto?, y que en el fondo también ha sentado las bases de lo que es el arte actualmente. Y imagínense, ya estamos en 2018, son 118 años desde el 1900 y aún sigue repercutiendo todos estos elementos de la literatura contemporánea o el arte contemporáneo y lo que se conoce como las vanguardias artísticas. Todo esto, ¿cierto? Todos estos elementos, si es que llegasen a tener prueba prontamente, todos estos elementos ya están en la página de YouTube, ¿cierto? En el canal de YouTube de Puntaje Nacional, donde ustedes pueden ver entonces los videos que están relacionados con estas clases de Puntaje NEM. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, la clase pasada dijimos que ya habíamos terminado de ver los elementos relativos a el género narrativo y hoy ya nos centramos en todas aquellas innovaciones que se generaron en el género lírico. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la estructura tradicional del género lírico, que es un texto que generalmente nos complica un poco debido a la presencia del lenguaje fuertemente connotativo que posee este tipo de texto. Y por supuesto vamos a revisar cuáles fueron las innovaciones que se generaron en este género lírico. Entonces comenzamos la clase recordando, por supuesto, este elemento que ya habíamos visto anteriormente acerca de qué es la literatura. Definir literatura, lo hemos dicho, es un concepto
que muchas veces utilizamos, de hecho lo utilizamos harto, sobre todo el lenguaje, pero muchas veces que hay como en el entredicho, como en el será esto otro, ¿cómo clasificamos la literatura? La literatura primeramente lo podemos clasificar como el arte, como una especie de arte, una manifestación artística que ha acompañado al ser humano desde que el hombre es hombre, junto con la necesidad, ¿cierto?, de dejar su huella, dejar su rastro a través de ciertos datos pictóricos, por eso la pintura es de hecho la primera manifestación artística. Después ya tendríamos la literatura, donde a través, ¿cierto?, de cuentos las personas de las cavernas se podían ir entreteniendo, podían ir analizando el mundo, conociendo, tiene esta función didáctica, ¿cierto?, de enseñar a los más pequeños, etcétera. La literatura entonces nos ha acompañado durante un montón de años, siempre ha estado junto con nosotros. Y por ende podemos decir entonces que la literatura es arte, que es una representación de la vida del ser humano, es una representación del entorno del ser humano, es una representación en el fondo de lo que somos nosotros época tras época. Además, también podemos decir que la literatura es una representación ficticia de una realidad que se expresa a través de la palabra, ya sea en un mensaje oral o escrito. Ahora, esta palabra ficticio, ¿cierto? La palabra ficticio que aparece ahí, es una palabra con la que tenemos que tener cierto cuidado. ¿Por qué? No porque la literatura deje de ser ficticio para nada. De hecho, la literatura tal y como la entendemos en la actualidad es ficticia. No hay otra posibilidad, es ficticia. Pero, habíamos dicho, ¿cierto?, durante las primeras clases que esta literatura, tal como la conocemos, en la antigüedad, hasta el siglo XVIII aproximadamente, todo se consideraba literatura. Incluso lo que podría haber sido, no sé, el manual de algún artefacto, ¿cierto?, que hubiese en la casa, eso también era literatura. Todo era literatura. Por eso cuando nosotros hablamos y lo separamos, ¿cierto?, hablamos de literatura, lo asemejamos al arte, porque, como decíamos, a partir del siglo XVIII se empezaron a masificar todos estos textos que estaban referidos a el tema del goce estético del receptor. Es decir, se preocupaba de que a nosotros nos agradara lo que estábamos leyendo, que nos entretuviéramos, que nos llevara a otros mundos. Y por eso separamos el texto, ¿cierto?, o la literatura, la separamos entre texto literario y todo aquello que es no literario, precisamente para que aquel literario sea dedicado a nuestro goce, sea destinado a nuestro entretenimiento. Y a raíz de eso, por cierto, este texto literario toma las características de ficticio siempre, el 99,9% de los casos, la literatura es ficticia. ¿Qué podemos decir además de la literatura? Que la literatura es conocimiento del mundo. Nos presenta lugares a los que nosotros no hemos llegado nunca. Nos presenta lugares que no solamente nos podemos imaginar. Nos presenta mundos completamente distintos al nuestro, ¿cierto? Y nosotros nos lo vamos creyendo a través del pacto de verosimilitud del que hablábamos clases atrás, donde decíamos que a través de este pacto indisoluble y a veces impredecible que se formula entre el lector y el escritor de la obra al que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Nosotros le creemos todo lo que él cuenta. Si él cuenta que salió un pony con alas de arcoíris, nosotros nos creemos que existe el pony con alas de arcoíris, precisamente por este pacto de verosimilitud, porque es conocimiento del mundo y es la realidad, ¿cierto?, o de la realidad que nos mueve o la que mueve entonces al narrador, o mejor dicho, ¿cierto?, al autor. Ahora, también podemos decir que la literatura es el dominio de la ficción, es decir, es la mímesis de lo posible, tal como decíamos hace un momento, ¿cierto? Este elemento del pacto de verosimilitud, este pacto que se genera entre emisor y receptor, es decir, entre autor y nosotros los lectores, donde le creemos todo lo que cuenta. Todo lo que vaya a contar, nosotros nos lo creemos. Entonces, decíamos que el texto literario, ¿cierto?, se iba a dividir a su vez entre entre distintos géneros literarios. Teníamos las gran características del texto. Este texto nosotros lo dividíamos entre literario y no literario, y en el caso del texto literario, a su vez, lo íbamos a dividir en 3 géneros. Íbamos a tener el género narrativo, el género lírico y el género dramático, que es lo que hemos estado revisando. De hecho, si recuerdan, las últimas 3 clases, si no me equivoco, 3 o 4 clases, yo diría que 3, nos hemos dedicado con exclusividad a el mundo de lo narrativo. ¿Por qué? Porque es donde hubo más influencias de los medios de comunicación masiva, donde hubo más proliferación, y porque también generalmente es el que más nos llama la atención al momento de leer, precisamente porque no está explicado en difícil como lo está explicado generalmente el género lírico, y tampoco se nos presenta la dificultad de ir armando en nuestra cabeza totalmente el panorama como ocurre con el género dramático. Entonces me voy a desaparecer por unos momentos para que esto se pueda ver. Y decíamos que teníamos 3
géneros literarios, ¿cierto? El primer género era el narrativo, tal como lo estuvimos viendo hace clases atrás, donde el género narrativo dice: el narrador relata hechos motivados por las acciones de los personajes dentro de un tiempo y un espacio determinado. Es decir, aquí aparece la figura ficticia del narrador, que no es el mismo que el escritor, y cierto, nos va relatando qué es lo que ocurre con la vida y la obra del personaje en cuestión del que nos estén hablando. Por ende, utiliza la función referencial del lenguaje, porque nos está contando cosas, nos está trasladando a mundos inimaginables. Y además, como teníamos como ejemplo, los cuentos y las novelas. Lo que ocurre, ¿cierto?, en este texto de Establishment de Andrés Mondaca, que apareció en este concurso de Santiago en 100 palabras, que dice: se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse y cada 10 minutos repetía lo mismo. Hasta que a las 6 de la tarde se levantó, tomó sus cosas, salió de su oficina, marcó tarjeta y se fue a su hogar. Fíjense entonces ahí cómo el narrador, ¿cierto?, va actuando, narrando, contándonos lo que ocurre con este sujeto que no hace mucho, al parecer. Supuestamente trabaja, porque da la impresión de que en realidad no hace mucho. Si se rasca, bosteza, se estira, se sacude, se para, mira la hora, se vuelve a sentar, cada 10 minutos repetía lo mismo, no podemos decir que efectivamente ese personaje trabajaba mucho. Pero al menos hacía como que trabajaba, lo cual igual al final se configura como una especie de trabajo. Entonces teníamos ahí las acciones del personaje dentro de un tiempo y un espacio determinado, el que no conocemos, pero al menos sabemos que es un trabajo de índole fija, ¿cierto?, con un horario determinado, donde al parecer el tipo se aburre. ¿Por qué? Porque hace muchas cosas que no están para nada relacionadas con el trabajo que nos da la impresión que hace. Rayos, esto no avanza. Veamos. Ahí sí que sí. Ya, decíamos que el segundo texto o género literario que encontrábamos era este género lírico, y ese precisamente es el que vamos a revisar el día de hoy. Con respecto al género lírico, decíamos que es un texto caracterizado por su musicalidad, la expresión de sentimientos y la subjetividad de un hablante lírico. En relación a él, ¿cierto?, lo que utiliza es la función emotiva del lenguaje, es decir, se refiere a los sentimientos o nos cuenta elementos, pero en relación, insisto, en términos de sentimentales, ¿cierto?, a algo. Y por eso, como ejemplo del género lírico, tenemos los poemas y las canciones. En este poema, ¿cierto?, de Claudio Bertoni, un poema de por sí, si bien no es de la época contemporánea como la hemos estado viendo, ¿cierto?, de la primera mitad del siglo XX, es un poema muy propio de la desazón, muy propio del sentimiento de angustia que se vivenciaba durante todo este siglo XX, incluyendo también finales de los 80 y la década de los 90. Dice: yo no necesito energías para subir el monte Everest. Yo las necesito para quitarme los calcetines, para lavarme los dientes, para llevarme la comida a la boca. Si se fijan, es un texto sumamente simple, un texto sumamente cercano, ¿cierto? Algo totalmente trivial y banal que hacemos todos, que sería quitarse los calcetines, lavarse los dientes, comer. Unas actitudes que en el fondo no requieren mayor ingenio, no requieren mayor destreza, ¿cierto? Pero así todo este hablante lírico se encuentra tan cansado de existir que dice: yo no necesito las energías para tanto, lo necesito para estas poquitas cosas, que al final parece, ¿cierto?, que no está teniendo tanta energía como decíamos. Además expresa, ¿cierto?, está este elemento musical, por eso a los poemas los podemos analizar igualmente como podríamos analizar una canción. ¿Por qué? Porque tiene este elemento con las rimas que hace que se empiece a musicalizar el poema, que empieza a generarse una cadencia musical. Tenemos la expresión de sentimientos, ¿cierto? En el fondo la interioridad de este hablante lírico cansado y la subjetividad de un hablante lírico, donde el hablante lírico, como decíamos también, cumple el rol de lo que vendría siendo el narrador en la obra narrativa. Sin embargo, acá le cambiamos el nombre. En vez de narrador se llama hablante lírico, pero siempre igual es una voz ficticia. Entonces, eso sería con respecto al género lírico, que insisto, es lo que vamos a revisar la clase de hoy. Y para la próxima clase nos vamos a detener aquí. Vamos a revisar lo que es el género dramático, las innovaciones que podemos encontrar en el género dramático. Recordando, por supuesto, que el género dramático, o en el género dramático, el mundo se manifiesta a través de formas discursivas,
entregadas mediante la voz de los personajes. Por eso utiliza la función apelativa del lenguaje, es decir, le habla directamente un tú para que ese tú le responda al personaje que está hablando. Por eso el ejemplo no escapa mucho, ¿cierto? Tenemos género dramático, ejemplo, obras dramáticas, porque ese es el nombre y porque, como decíamos, no escapa mucho a la definición de lo que vendría siendo, al menos en la parte textual, los elementos de esta obra dramática. Tenemos de ejemplo este diálogo que se genera entre Juanucho y Mamá Lorenza, donde Juanucho le está reclamando a Mamá Lorenza y le dice: dame más sopa, Mamá Lorenza, y Mamá Lorenza seca le responde: no hay más. Juanucho, pequeño, ¿cierto?, le dice: hoy me diste menos que ayer, y Mamá Lorenza le responde: hoy había menos que ayer. Nos imaginamos que nuevamente sigue ahí como media seca. Juanucho: una sopa no quita el hambre, Mamá Lorenza. A lo que Mamá Lorenza, ya hartada de Juanucho, le dice: te di almuerzo mantenedor, Juanucho. Se come fuerte una sola vez al día. Apréndelo. Y pobre Juanucho tuvo que aprenderlo, al parecer, tal vez un poco a la fuerza. Chiquillos, este texto está sacado de las primeras líneas de la obra dramática Los que van quedando en el camino, de Isidora Aguirre. Isidora Aguirre fue una gran dramaturga chilena, de hecho es reconocidísima, precisamente porque también es la misma creadora de La Pérgola de las Flores, que justo ahora, ¿cierto?, que se viene septiembre, la vamos a estar escuchando probablemente en alguna ramada, en alguna de las celebraciones relativas a fiestas patrias. Por lo tanto, de ahí es Isidora Aguirre. De hecho, Isidora Aguirre ya la hartó tanto el tema de la Pérgola de las Flores, que la pobre Isidora Aguirre terminó odiando un poco su propia creación. Pero tiene libros bastante interesantes en relación a la vivencia de las personas de esa época, ¿cierto?, de mediados del siglo XX, donde la verdad es que les tocó harto sufrir a la gente del campo. Por lo tanto, ese es un poco el tema con su escritura. De hecho, Juanucho y Mamá Lorenza están perdidos en la cordillera, perdidos entre comillas, porque en realidad no están perdidos, pero sí están muy lejanos al resto de la civilización en la cordillera, y por eso no tienen tampoco para comer, básicamente. Este libro, Los que van quedando en el camino, lo que hace es narrar de alguna manera, ¿cierto?, generar este efecto de mímesis de la realidad. Narra de alguna manera lo ocurrido en el desastre de Ranquil, donde se asesinó a muchas personas simplemente por el hecho de ser pobres y necesitar o solicitar, ¿cierto?, varios elementos que hablan acerca de una justicia social que no siempre ha existido. Ya, entonces, hay preguntas en el chat, lo acabo de ver. Ignacio pregunta: ¿qué era apelativa? La función apelativa del lenguaje indica, ¿cierto?, que tú tienes la capacidad de hacerle una pregunta a un otro y ese otro te va a contestar. Es decir, la función apelativa lo que nos presenta es una apelación, una conversación donde necesitas, como conversación como tal, ¿cierto?, como texto dialógico, necesitas que un otro te conteste. Eso es apelativo. Se dirige a un tú, básicamente. Ignacio, si no quedó del todo claro, vuelve a preguntar. Ya. Entonces, dijimos que lo que vamos a ver el día de hoy, después de esta breve pausa para hablar acerca de la maravillosa Isidora Aguirre, que no se murió hace tanto, o sea, debe haber muerto hace como 3 años, poquito. Vamos a generar entonces la introducción al género lírico, porque lo que ya dijimos que íbamos a ver el día de hoy es la manera, ¿cierto?, en la que fue evolucionando, en la que se fue mezclando, en la que fue apareciendo un nuevo elemento en torno al género lírico. Entonces, el género lírico, tal como ocurre con los otros elementos relativos a altos textos, ¿cierto?, relativos a los textos literarios, por sobre todo. Perdón. Tenemos género narrativo, género lírico y género dramático. Estos 3 géneros nacen en la antigua Grecia, al igual que lo que ocurre con muchos de los elementos que tienen que ver con nuestra manera de estudiar, ¿cierto? Todos los elementos que nosotros vamos estudiando, todos aquellos elementos que en el fondo conforman un poco nuestra educación formal, vienen precisamente de esta antigua Grecia y antigua Roma. Por lo tanto, el género lírico nace en la antigua Grecia, donde los poemas se cantaban acompañados por una lira. La lira es lo que podemos ver aquí, ¿cierto?, porque está ahí marcado en este círculo negro, porque los griegos eran muy buenos para pasarlo bien, muy buenos para estar viviendo en fiestas, en bacanales, lo pasaban bien, no se aburrían al menos. El género lírico entonces lo vemos aquí
presentado en una especie, tal como dice Ghost Moose, o algo así, en el chat, ¿cierto? Es una especie de arpa. El género lírico se cantaba acompañado de una lira, que es muy similar a un arpa. De hecho, allá en la última imagen, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Lo pueden apreciar? Es muy, muy, muy parecida. También es un instrumento de cuerda y la verdad es que suena bastante similar. No hay mucha diferencia con un arpa. Bueno, sí hay diferencia, pero nunca tanto tampoco. Entonces, como podemos ver, ¿cierto? Los griegos desarrollaron todos estos elementos que nosotros estudiamos hasta el día de hoy, precisamente porque, no porque tuviesen más tiempo, tenían los mismos 24 horas al día, pero tenían la diferencia, ¿cierto?, de que ellos disfrutaban muchas veces de elementos que muchas veces nosotros ya hemos desechado, producto de los medios masivos de comunicación, tales como el hecho de estudiar o de leer. Precisamente en relación a la lectura, ¿cierto? En relación a transformar un mensaje musicalizado, transformarlo en nuestro cerebro, es lo que hacían ellos una vez que se acompañaban de esta lira. El género lírico entonces va a nacer a partir de las canciones, básicamente. Y por eso siempre que hablamos de género lírico, muchas veces cuando se nos complica entender lo que es el género lírico o analizar los textos del género lírico, yo les he mencionado que sería bueno tal vez analizar no poemas, sino que analizar canciones, porque tienen las mismas características de un poema, solo que está musicalizado. Entonces, como decíamos, tenemos aquí en esta fiesta en esta fiesta griega, ¿cierto? Esta gente ahí que está con sus manos en el aire. De hecho tenemos ahí un chiquillo que está haciendo como, o una chiquilla, no sé, que está haciendo como piruetas, ¿cierto? Estos que están cantando, otro que está pidiendo, no sé, más vino, más comida, no sé, ¿cierto? Aquí estos dos sujetos que están, no sé, coqueteando, qué sé yo, ¿cierto? Están ahí pasándolo bien, básicamente. El género lírico nace precisamente con esa intención de hacer que el ser humano lo pase bien, que sea llamativo, que nos llame la atención, que nos genere y nos rebusque, en el fondo, un poco los sentimientos. Entonces, del texto lírico lo que podemos decir, ¿cierto? A grandes rasgos, y esto en su manera tradicional, es decir, esto poco que ha cambiado el género lírico durante todos estos muchísimos años de los antiguos griegos, ¿cierto? Hasta el siglo XX, un montón de años. Podemos decir que el género lírico tradicionalmente privilegia la expresión de sentimientos del autor, o también nos puede contar una historia, o también nos puede hablar acerca de alguien, o le puede hablar en realidad a alguien a través de esta manifestación artística. ¿Qué significa esto entonces? Que el género lírico, dependiendo de la intencionalidad que tenga el mensaje a su haber, nos va a ir contando tal vez una historia, como es ahí, nos va a expresar la más profunda interioridad del hablante lírico, o por otro lado, ¿cierto? También nos va a hablar a nosotros, como receptores ideales, nos va a hablar a nosotros, o un otro, ¿cierto?, que no se ve reflejado en nosotros cuando, por ejemplo, le hacen las canciones de amor a las chiquillas o a los chiquillos y le cantan cosas. Ahí tenemos entonces una actitud apelativa, tenemos una sensación donde necesariamente nos están invitando a que nosotros contestemos, básicamente. El otro elemento importante tiene que ver con el uso del lenguaje. En el caso del lenguaje utilizado en el género lírico tradicional, y la verdad es que al menos esta característica sí se mantiene, tenemos un lenguaje figurado, es decir, un lenguaje que está relacionado con lo connotativo y con lo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje figurado es un lenguaje que nosotros utilizamos en un doble, triple, cuádruple mensaje. Ese mensaje que nosotros podemos ir interpretando, básicamente. Ese es el lenguaje figurado. Entonces, tenemos el lenguaje figurado, que es un lenguaje connotativo y subjetivo, es decir, que además de no solamente tener que analizar uno solo el análisis para comprender lo que nos están diciendo, el otro también lo va a estar haciendo por su parte, por ende, entre los dos van a ir nutriendo los mensajes, pero puede que no lleguen a un acuerdo, por lo tanto, la opinión va a ser subjetiva. Tenemos también entonces que la estética, radica en que la mayoría de los poemas poseen la misma estructura, verso, estrofa y rima. Recordemos que en la antigüedad, ¿cierto? En la antigüedad de los griegos, el papel existía, sí existía. Pero el acto de escribir estaba relegado solamente a algunos. No todos tenían la facultad o la quizás, ¿cómo decirlo, cierto? Pero no al menos todos tenían la facultad de manifestar o de expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus cosas a través de la pluma, precisamente porque no todos sabían escribir. Eran muy pocas las personas que sabían escribir y de hecho, por ejemplo, acá aparece la figura del tema del docente, del profesor, donde había un esclavo que era el que le enseñaba a los niños. Esa es la figura del docente como lo conocemos al día de hoy.
el que está ahí enseñándole a las personas cómo se debe comportar, qué es lo que debe hacer y así sucesivamente. Entonces, la estética, como decíamos, va a radicar en que la mayoría de los poemas poseen la misma estructura de verso, estrofa y rima, precisamente porque, y esto está ligado fuertemente al hecho de que la lírica se cantaba acompañada de una arpa, se cantaba acompañada de una lira. ¿Por qué? ¿Y para qué aparecían estos elementos de verso, estrofa y rima? Y sobre todo la rima, acompañado con el tema de la musicalización, precisamente porque de esta manera, como no todos sabían escribir, muchos aprendían las cosas de memoria. Entonces era más fácil aprenderse las cosas de memoria utilizando las palabras afines, utilizando las palabras que en el fondo se vayan repitiendo una y otra vez a lo largo de sinónimos, porque eso quiere decir que por ahí probablemente va el tema o algo importante con respecto a lo que estamos leyendo. Entonces, decíamos que teníamos esta estructura tradicional. Nuevamente me voy a desaparecer para que esto se vea. ¿Dónde está el mouse? Ahí está el mouse. Ya, la estructura tradicional del género lírico dice que tenemos un verso o unos versos, estrofa o unas estrofas, y tenemos rima alrededor de ello. El verso, por su parte, lo podemos configurar como cada una de las líneas de las que está compuesto el poema. Y además podemos afirmar que puede ser una frase o una palabra, e incluso en el caso de los textos más contemporáneos, ¿cierto? Más ligados a las vanguardias, tal como vamos a ver un poquitito más adelante, los versos también pueden ser incluso sonidos. Es decir, utilizan elementos onomatopéyicos o elementos que supuestamente son los sonidos de las cosas de la naturaleza para expresarlo. Por otro lado, después de los versos tenemos, y esto lo vamos ampliando y agrandando, tenemos el verso comunidad pequeña, la estrofa comunidad media y la rima comunidad mayor. Entonces, la estrofa es un grupo de versos que están asociados de alguna manera u otra. La estrofa además está marcada por el cambio de ritmo o un punto aparte, ¿cierto? Donde a través de este se nos va indicando que, por supuesto, hay que ir cambiando de renglón. Y por último, para ir finalizando, tenemos el elemento de la rima, donde la rima, decíamos, es esta cadencia musical que se produce entre dos o más versos. Es necesario al menos que haya más versos, dos versos al menos, mínimo, para que se pueda producir esta cadena musical que habla acá, porque si no, no tenemos ahí este elemento, ¿cierto?, donde cada uno de ellos se pueda ir encontrando. Entonces, vamos a leer un pequeño poema, como pueden ver, muy pequeño. Y este poema es Walking Around de Pablo Neruda. Y el texto dice así: sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro a las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cine de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de la peluquería me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y me pelo y me asombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello. Ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño. Hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba. El subterráneo solo de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como agrietadas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que deberían haber quebrado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia. Calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Es un gran poema de Pablo Neruda. No solamente porque es extenso, porque de hecho sí lo es. Nunca tanto tampoco, hay poemas muchísimo más extensos,
pero es un poema, la verdad es que bastante extenso, porque tiene varias estrofas. Vamos a ver entonces, como tenemos hartas estrofas, tenemos, y nos vamos a ayudar con el puntero, nos vamos a ayudar con el puntero láser. Tenemos, ¿cierto?, en esta primera parte del texto, acá, en el sucede, ¿cierto? Lo tenemos acá. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 estrofas. Y acá tenemos la sexta, séptima, octava, novena y décima, no sé cómo se dice en ese tipo de números. No sé, décimo. Ahí sí. Entonces tenemos distintos números de estrofas, muy largas una entre otras, ¿cierto? Tenemos además distintos números de versos, muchos versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un montón entonces de versos porque lo vamos fijando y que cada estrofa no tiene la misma cantidad de versos además, ¿cierto? Y también podemos ir apreciando, al menos en la primera parte de la imagen, cuáles vendrían siendo las rimas entre las vocales O, porque finalmente son las vocales las que nos ayudan a configurar una rima. Ya, entonces, lo que tenemos ahí, este poema de Pablo Neruda, es un poema de estructura tradicional. Un poema que tiene versos, que tiene estrofas, que tiene rima. Totalmente tradicional. Lo que no es tradicional en este poema, y que de hecho a varios autores aún les llama la atención en relación a este poema que escribió Pablo Neruda, es la desazón. Esa cosa de me cansé, estoy aburrido, aburridísimo. Me cansé de ser hombre. Me cansé de todo lo que implica ser hombre. Me cansé de tener este cuerpo, ¿cierto? Que tal vez lo siento extraño. Me cansé, estoy cansado. Solamente quiero hacer cosas que me hagan feliz. Dependiendo de las cosas que vaya nombrando ahí, ¿cierto? Al parecer no sabemos si lo logra o no, pero al menos sabe cuáles son las cosas que lo hacen feliz. Estas cosas que hacen que en el fondo se despeje, que no se marchite, ni que tampoco se humidifique, ¿cierto? Porque en la estrofa 8, donde dice, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos valen la pena, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Quiere pertenecer a alguna parte, pero la verdad es que no puede porque está aburrido, está chato, no quiere absolutamente nada más con el mundo. Entonces tenemos acá una estructura totalmente tradicional. Esta estructura tradicional, además, a su vez, dentro de la estructura tiene una subestructura, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver precisamente con las categorías con las que podemos ir analizando los poemas. Acá tenemos solamente algunas, precisamente porque es una clase de repaso. Tenemos solamente algunas, que son el hablante lírico, el objeto lírico y el temple de ánimo. En el caso del hablante lírico decíamos que era esta voz ficticia, relativa, muy similar a lo que es la voz ficticia del género narrativo, ¿cierto? Específicamente de los ejemplos que fuimos dando, como el ejemplo y la novela. El hablante lírico aquí también toma la posición de una voz ficticia. Él no nos dice las cosas que ocurren, nos dice acerca de las cosas que ocurren acerca de otros o con otros, pero lo que a él le ocurre no lo cuenta absolutamente nadie. Por otro lado tenemos el objeto lírico. El objeto lírico son las circunstancias o seres que provocan un estado anímico del hablante, es decir, el objeto lírico tiene que ver con el elemento que hace que el hablante lírico esté feliz, esté triste, esté aquí, esté allá. Es el objeto lírico el que motiva la aparición de los demás elementos. Y finalmente el temple de ánimo, y aquí es generalmente donde se equivocan, ¿cierto? Con relación al temple de ánimo. El temple de ánimo son los sentimientos, emociones o estados de ánimos que se expresan durante la emisión del poema. Entonces el temple de ánimo va a tener que estar relacionado directamente con el tema de las emociones del poema leído. Por ejemplo, en el mismo poema que estuvimos viendo acá de Pablo Neruda, decimos ya que es un hombre que está muy cansado de vivir, muy cansado de estar aquí, muy cansado de todo. Entonces, tenemos ahí este elemento, como decíamos, de estructura tradicional, en la que podemos ir analizando también tradicionalmente cada uno de los elementos, podríamos decir más nuevos, no sé, porque en realidad todo finalmente termina siendo tradicional, sobre todo considerando que han pasado 118 años del 1900, pero todo esto tiene que ver finalmente con esta imitación de este modelo de la naturaleza de frente al cual los vanguardistas dijeron no más, vamos a luchar en contra de esto.
Entonces, en el caso del poema que estuvimos leyendo de Walking Around de Pablo Neruda, tenemos como lante lírico un hombre. ¿Cómo podemos identificar que efectivamente es un hombre? Porque lo dice, sucede que me canso de ser hombre, lo está diciendo. ¿Qué objeto lírico podemos encontrar? Una vida actualmente miserable. ¿Por qué podemos afirmar eso? Fíjense siempre, chiquillos, en cómo el objeto lírico se va configurando, ¿cierto? Una vida actualmente miserable. Esta persona estaba, no sabemos en qué situación estaba, pero definitivamente no estaba feliz. Y finalmente el temple de ánimo, que tiene que ver con la temperatura con la que el texto se va desarrollando. Esta temperatura, por supuesto, no hablamos de caliente o de frío, sino que hablamos de que se vaya configurando de mayor o menor interés para el lector. Por lo tanto, el temple de ánimo tiene que ver precisamente con poder expresar esta interioridad que decíamos que posee el género lírico. Ahora, y después de toda esta muy larga introducción, nos vamos al género lírico, específicamente nos vamos a las innovaciones que se pudieron ir realizando en torno a la poesía visual o en torno a los elementos que fueron apareciendo durante este siglo XX, referidos, por supuesto, a estas vanguardias creativas o literarias. En relación entonces a la poesía visual o al género lírico visual, vamos a decir que estas innovaciones aparecen, como decíamos hace algunas clases atrás, aparecen gracias a los medios de comunicación masiva, que es lo que significa MCM, a lo ilógico y el absurdo del mundo y la aparición de lo juvenil a principios del siglo XX. Son ellos, finalmente, las personas que están tratando de ir a la guerra, ¿cierto? Quienes configuran una visión más proteccionista, podríamos decir, de los más jóvenes. Después podemos decir, ¿cierto?, que el género lírico, como poesía visual, es una forma artística experimental donde los artistas recorren la frontera entre las diversas manifestaciones, es decir, las imágenes predominan por sobre el texto, y esto es un elemento fundamental. Acá, en el género lírico, en la poesía visual, tenemos este elemento, ¿cierto?, donde se van mezclando los elementos. Ya lo veíamos con el género narrativo, que se iba viendo fuertemente influenciado, por ejemplo, la teoría de Freud, por ejemplo, con ciertos elementos de los medios de comunicación masivo, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en lírica, exactamente igual. La forma artística que involucre la creación literaria, la forma artística que involucre la creación del poema, va a cambiar. ¿Cambiar cómo? A través del experimento. No hay otra manera de ser durante este siglo XX. Y finalmente, como este texto es relativamente, ya dijimos, 118 años, es relativamente un poquitito más nuevo, vamos a decir entonces que el género lírico, pues debido a cómo se presenta, influye mucho el tipo de tipografía que nosotros vayamos a utilizar, es decir, la presencia o ausencia de color, la disposición del espacio, la inclusión del diseño, etcétera, etcétera. Y fíjense, acá tenemos un ejemplo de poesía visual, donde a través del juego de luces y de sombras tenemos, ¿cierto?, que podemos leer dos palabras, por un lado poesía y por otro visual. Por lo tanto, ahí tenemos estos elementos ahí como medios revolucionarios, como elementos más llamativos en torno a lo que es la literatura contemporánea. Entonces, como primer ejemplo de literatura contemporánea referida al género lírico, encontramos a Guillaume de Apollinaire. Inventando el francés, no están inventando. Pero algo así, suena algo así. El género lírico, estas innovaciones, este caligrama, es una poesía visual en el que las palabras y la caligrafía forman las imágenes de lo que se habla. Es decir, a través de la imagen ya sabemos inmediatamente cuál es el objeto lírico. Ahora, tenemos que considerar, ¿cierto?, que es muy importante la disposición espacial que hagamos de este elemento, ¿cierto?, del caligrama, porque nos puede quedar muy grande, muy pequeño, muy centrado, muy por aquí, muy por allá, y nadie va a llegar finalmente a una conclusión. El género lírico, generalmente, este caligrama generalmente se hace solo. Se hace solo precisamente porque a través del objeto lírico que se va manifestando en la creación, ¿cierto?, a través del objeto lírico que nosotros podemos ir viendo que está presente en esta narración, también vamos a poder ir diferenciando, en caso de que no se note, qué tipo de dibujo se ha creado a través de esas palabras. Entonces, como decíamos, de los artistas destacados y de este creador de este caligrama, encontramos a Guillaume
Apollinaire, que es cubista, y además al chileno Vicente Huidobro, que siempre andaba metido en todo porque le encantaba andar metido en Europa y podía hacerlo además. Sociedad burguesa, como decíamos, a inicios del siglo XX. Y aquí tenemos precisamente un poema de Vicente Huidobro, ¿cierto? Donde tenemos una forma, podríamos decir que es una forma geométrica, no sé cuál, pero sí podemos decir también que tal vez está proyectando en el río. Solamente podemos saber eso una vez que leamos. Este texto dice así: Tessa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado de una tarde estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el mikado, por ella cruza entre todos indiferente, de nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que las flores amantes, lo que atraviesa, triunfante besa. Tenemos ahí entonces también otro caligrama, ¿cierto? Este elemento que está formado o conformado por finalmente un elemento del jardín donde Tessa se puede ir apreciando a sí misma para armar, ¿cierto? Este ejemplo de caligrama. Tenemos otro tipo de texto en las innovaciones del género narrativo, que es, y me voy nuevamente a desaparecer para que se pueda ver bien, que es precisamente el cadáver exquisito. El cadáver exquisito, también conocido como quebrantahuesos. Fíjense en los nombres utilizados, son nombres de una muy fuerte violencia. Quebrantahuesos, cadáver exquisito. Son palabras que en general no debiesen ir mezcladas porque suenan muy mal. Entonces, el cadáver exquisito o el quebrantahuesos utiliza una técnica que fue inventada o que al menos fue masificada por los surrealistas y está asociada a la escritura automática, elemento que vimos en la clase anterior. Este cadáver exquisito lo que hace es un juego de palabras entre todas las personas que estén ahí presentes en la tertulia, ¿cierto? Uno le dice una cosa al oído a otra, esa otra lo escucha, se lo dice al otro al oído, y así sucesivamente van encontrando entonces ciertas similitudes, podríamos decir, ciertos elementos relacionados. Por eso este elemento del género lírico hay que ser bien fijado, nos tenemos que fijar mucho en torno a el elemento que se está presentando. Ahora, fíjense en la imagen que tenemos ahí. Si bien no es un texto literario, sí es la creación de un quebrantahuesos. ¿Qué es lo que hicieron Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró y Max Monreiss? ¿Qué es lo que hicieron? Finalmente se dividieron el texto, habrán hecho preguntas, qué sé yo, habrán llegado a un sistema de puntuación, y el que ganaba podía almorzar antes, algo así. El que ganaba podía hacer elementos previos, podía estar estableciendo, ¿cierto?, un dibujo anterior a lo que se estaba presentando. Entonces, este cadáver exquisito lo que hacía entonces, a través de la entrega de cierto papel, ¿cierto?, iban dibujando Man Ray, Yves Tanguy, perdón por la manera de pronunciar, no conozco bien los nombres, cómo se pronuncian. Joan Miró y Max Monreiss lo que hicieron fue, a través de un papel, lo fueron doblando. El primero dibujaba un elemento, el segundo dibujaba otro elemento, el tercero dibujaba otro elemento, el cuarto dibujaba otro elemento, y así entonces tenemos configurada esta imagen que aparece ahí en la pantalla, ¿cierto? Que es una imagen, la verdad es que bastante grotesca. Bastante grotesca. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos en la parte superior, tenemos ahí una pareja, al parecer enamorado, al menos se están besando, ¿cierto? Después su cuerpo desaparece, aparece una mano con un revólver empuñado, y lo otro que no se puede apreciar bien qué es lo que será, podría ser un encendedor, un mechero, un vaporizador, quizás qué cosa es. Más abajo aparece también otra imagen, ¿cierto? Ahí ya más abstracta, de lo que parece ser un ave, de lo que la verdad es que no sé qué cosas serán. Y ya más hacia el fondo aparece un hombre tirado en el suelo, aplastado por esta figura que se presentaba con anterioridad. Así nace el cadáver exquisito. En el caso del cadáver exquisito, conocido como quebrantahuesos y utilizado en ámbitos más textuales, ¿cierto? Podemos decir que el cadáver exquisito es un juego de palabras a través del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas otras más. Parecido a lo que se hace cuando se juega el teléfono.
No sé si habrán jugado alguna vez al teléfono, pero uno decía una palabra, el otro la escuchaba y le repetía al otro qué es lo que tenía que decir y así sucesivamente. Similar a lo que hacían con el papel, ¿cierto? Pero esta vez a través de la oralidad. También se hacen cadáveres exquisitos a través de los recortes de diarios. ¿Qué es lo que hacen en estos recortes de diarios? Van sacando distintos elementos de una bolsita, por ejemplo, van sacando distintos elementos y van armando una portada falsa, van armando noticias falsas donde lo que hace es jugar con el tema del humor, sobre todo con el humor negro. Recordemos que se llama cadáver exquisito, no es menor. Juegan con el tema del humor negro muy fuertemente para generar cierta incomodidad en el receptor. Recordemos que todas estas obras que son de la contemporánea, ¿cierto? Todas estas obras que son relativas a la época contemporánea, las vanguardias literarias o vanguardias artísticas, tienen un dejo de cierto rechazo por el mismo ser humano, cierto rechazo por lo que está ocurriendo en el mundo. Por lo tanto, fíjense, de hecho acá, que aquí ya vemos el tema del rechazo en el ser humano. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de este juego donde se hacían escrituras automáticas o se sacaban palabras al azar, ¿cierto? A través de estos recortes de diarios, se iban armando elementos bastante humorísticos y, como decíamos, elementos que tal vez de los cuales no debiésemos reírnos. ¿Qué artistas podemos encontrar destacados acá? André Breton, Tristan Tzara y además nuevamente aparece un chileno que es Nicanor Parra. Nicanor Parra también trabajó mucho el tema del cadáver exquisito, también trabajó mucho el elemento de el humor. Recordemos que Nicanor Parra es un antipoeta, por lo tanto se burla de los elementos que supuestamente son sagrados. De hecho, la antipoesía, el efecto que persigue es precisamente desacralizar la poesía, es decir, ya no ser la poesía elevada de la que siempre hablamos de, oh, mi amada Galatea, no sé cuánto, ¿cierto? Esta poesía antigua, sino que es una poesía moderna, es una poesía que rechaza todo lo establecido, que no está ni ahí con nada, que le interesa muy poco todas las cosas y que vamos a reírnos de aquellas cosas que tal vez no tengamos que reírnos. El humor actualmente está similar desde ese punto de vista. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cadáver exquisito y este es un ejemplo precisamente de Nicanor Parra. Y este ejemplo es como el que decíamos, ¿cierto? Que van sacando ciertos papelitos de estas bolsas y van armando noticias que suenan sumamente absurdas. Entonces tenemos como primera imagen, alza del pan provoca otra alza del pan. Una cosa totalmente incoherente. Al otro lado dice, alfombra mágica vendo al contado. Senador está en serios aprietos, será vendido a trabajado desde La Pampa. Habló con club ciclista rival de Estados Unidos para huir a la selva, por lo que parece decir ahí, ¿cierto? Continúan sin víveres los carabineros de Chile. Héroes de la paz atentaron contra la vida de Pío XII. Y lo demás al menos no se alcanza a leer, porque son, la verdad es que textos bastante antiguos creados, como decíamos, por Nicanor Parra, que ya sabemos es el antipoeta y le gusta mucho jugar con el tema del humor. También, y para ya ir finalizando, otra de las técnicas que podemos apreciar en torno a la literatura contemporánea, específicamente en relación al género lírico, es la innovación o es la técnica llamada collage. El collage también se conoce como objeto encontrado o fotomontaje. ¿Qué es lo que ocurre con este collage? Se van armando, ¿cierto? Distintos elementos, tanto textuales, es decir, que aparezcan palabras, signos lingüísticos, aparecen palabras, más ciertos elementos gráficos como los recortes de diario, como los recortes de distintos fragmentos, de distintos elementos, y vamos formando entonces con esos elementos nuevas estructuras, nuevas formas que vayan nutriendo la aparición de este collage. Entonces, en sentido estético, el sentido estético del collage no procede de la suma de los componentes, sino de la totalidad que se logra con él. Es decir, qué es lo que se termina haciendo para que este collage funcione. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de collage donde las cosas se van superponiendo una con la otra, todo está mezclado, todo está, no hay un elemento fijo. Y también tenemos otro collage, tal vez un poquito más familiar porque no es tan complejo de comprender, que es esta imagen que vemos acá, ¿cierto? También todas recortadas, de hecho se puede apreciar, ¿cierto? Acá tenemos una cierta planicie donde vemos una pareja, en otro color vemos montañas, en otro color vemos una explosión al menos sale humo, ¿cierto? Y más arriba tenemos esta boca, una boca muy sensual, porque además es una boca, dientes perfectos, labios perfectos, pintados de rojo, como el símbolo prácticamente de la sensualidad, donde se nos dice que la tierra sin arte solo es Earth without art is just
no existe el arte. Si no está el arte, no tenemos tampoco tierra. En el fondo eso nos va explicando, nos va entregando como estos elementos donde, ya decíamos, el género lírico lo que hace es mezclar lo que vendría siendo el texto literario, el texto poema, ¿cierto? Con la imagen de los elementos. Y para ir concluyendo, entonces, como decíamos, el género lírico lo que hace en estas innovaciones de la poesía contemporánea es precisamente mezclar. Si nos vamos, ¿cierto?, al inicio de las que estuvimos viendo, el género lírico con estas innovaciones lo que hace es mezclar los elementos visuales, los elementos del diseño gráfico, ¿cierto? Mezcla esos elementos junto con las palabras. Por eso se dice que el género lírico en su comprensión influye el uso de la tipografía, el uso de la presencia o ausencia del color, la disposición del espacio, la inclusión del diseño gráfico y así sucesivamente. De hecho, este género lírico más contemporáneo está más ligado, incluso más cercano al tema de la pictografía, del arte pictórico, está más ligado incluso a la publicidad, al diseño gráfico, que a la misma literatura en sí misma, porque ya lo vemos, ¿cierto? Tenemos aquí el uso de las imágenes, uso del espacio, uso de los elementos textuales fonéticos, el uso de la representación a través de palabras de ciertos elementos, el uso de ir armando este armatoste que en realidad tiene poco sentido y que frente a este poco sentido está muy relacionado con lo que es el arte de principio del siglo XX, donde ya decíamos que primaba el tema del absurdo, y así sucesivamente para ir diciendo entonces que estas innovaciones en el género lírico lo que hacen es mezclar nuevamente, toman influencias, así como el género narrativo tomaba la influencia de por acá, del cine, de por acá tomaba la influencia de Sigmund Freud, de por acá tomaba la influencia de la teoría de la relatividad, sacaba de acá y se iba transformando y se iba mutando, ¿cierto? En un armatoste súper extraño que igual es muy entretenido. El género lírico hace lo mismo, toma de aquí, toma de allá, toma de acá y vamos armando entonces un poema que es totalmente nuevo, que hasta esa época al menos no se había visto. Poesía que además ya no es la poesía sacra, ya no es la poesía que uno dice, oh, qué linda la poesía. No, esta es la poesía de la gente común, la poesía donde la gente podía hacer lo que se le viniera en gana, básicamente. Entonces, vamos concluyendo, ¿cierto? La actividad de la clase, selecciona la alternativa correcta. Y esta pregunta dice así. Esta pregunta no es difícil. El lenguaje figurado es A. El fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética. B. La utilización de un mensaje cercano al del diccionario. C. La manifestación de la imaginación del autor. D. El uso de un lenguaje simple y discreto. E. La presencia de metáforas. Ya, vamos a ver si es que están en lo correcto. ¿Alguien más? ¿No? Sebastián López también dice que es la C. Tenemos 2 E y 2 C. Vamos a ver entonces si es que están en lo correcto. Ah, hola Chaito, la descubrió. Me estoy confundiendo con la A. Y efectivamente es la A. Recordemos, tenemos dos tipos de lenguaje, ¿cierto? Tenemos el lenguaje figurado, también llamado lenguaje denotativo. Y por otro lado tenemos el lenguaje, connotativo. Y por otro lado tenemos el lenguaje literal, también conocido como el lenguaje explícito, también conocido como el lenguaje denotativo, el lenguaje del diccionario. El lenguaje figurado es aquel lenguaje que utiliza el texto literario para dotar, precisamente para dotarlo de belleza y estética, es decir, para que nos llame la atención. Aparece ahí precisamente para que uno empiece a darle la vuelta al texto, cómo está configurado, qué es lo que me quisieron decir. Por eso, el lenguaje figurado es el fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética. La alternativa B, la utilización de un mensaje cercano al diccionario, no puede ser porque decíamos que el mensaje cercano al diccionario partía con la D de denotativo, es decir, un mensaje totalmente lineal que no escapa, ¿cierto?, de la interpretación. C, la manifestación de la imaginación del autor, por ahí podría haber sido. Sí, es válido, totalmente válido, haber pensado que podría haber sido la C. ¿Por qué? Porque ya decíamos que sí, que el texto literario general, ¿cierto?, nos presenta elementos ficticios, nos presenta la imaginación del autor, pero no necesariamente para eso utiliza solamente, por ejemplo, el lenguaje figurado, por lo tanto están relacionados, pero no es la respuesta adecuada para esta pregunta.
D, el uso de un lenguaje simple y discreto. Tampoco, porque incluso estamos viendo, ¿cierto? Que estábamos viendo recién poesía y decíamos que el mensaje de la poesía en ningún caso es simple o discreto. Si bien se trata de simplificar, como lo que hizo Nicanor Parra o lo que ha estado haciendo Claudio Bertoni, por ejemplo, ¿cierto? Se ha ido tratando de simplificar, de que la poesía baje del Olimpo, en palabras de Nicanor Parra. Podríamos decir entonces que no necesariamente igual es simple, porque hay que ir generando una especie de contacto o este pacto de verosimilitud, como lo decíamos, ¿cierto?, en torno a la literatura y lo que estamos leyendo. Y finalmente la E, la presencia de metáforas y tal como ese Hola Chaito. Me encantó ese nombre, Hola Chaito, lo encontré genial. La presencia de metáforas está incluida dentro de la opción A. El fenómeno que dota al texto literario de belleza y estética, por ejemplo, son todas las figuras retóricas, dentro de la que podemos encontrar entonces la metáfora como ejemplo de figura retórica, que son las que vendrían utilizando no solamente el texto lírico, ojo con eso, que decíamos, ¿cierto?, que hace algunas clases atrás, decíamos que no necesariamente el texto lírico en exclusiva utiliza figuras literarias, y de hecho por eso las llamamos figuras retóricas, porque la retórica tiene que ver con el arte de hablar bien. Entonces, la presencia de metáforas está incluida, tal como dice Hola Chaito, en la opción A. Ahí dicen por ahí una duda. Hable ahora o calle para siempre. No, mentira, la puede hacer y la contestamos al final. Pero si es relativo justamente a lo que estamos hablando ahora, mencione cuál sería su duda. Ah, buena pregunta. No sé cómo pronunciar ese nombre. Perdón. Entonces le vamos a decir JJ. JJ dice, en una noticia se utiliza la B, es decir, la utilización de un mensaje cercano al del diccionario. Efectivamente, en una noticia, como ya no es texto literario, sino que es texto no literario y responde a las categorías propias del texto no literario, donde se nos narran hechos, se nos narra información, se nos narran elementos reales, estaríamos utilizando efectivamente un mensaje más cercano al del diccionario que, para ser más específico, es un lenguaje denotativo. Entonces, JJ, está usted también en lo correcto. Ya. Oh, aquí no se ve. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el objeto lírico en un caligrama? A. Es importante para la rima del poema. B. Está relacionado con la forma gráfica que adquiere el poema. C. Decide si la palabra se forma al inicio, medio o final de la disposición gráfica. D. Se corresponde con la palabra formada al inicio, medio o final de cada uno de los versos. E. No se relacionan. Ahí tenemos un ejemplo de caligrama. Para eso está ahí puesta esa imagen. No pudo coronar su pirámide, le faltaba una letra para la cima. Y tenemos entonces ahí un ejemplo de caligrama, donde a través de las palabras vamos formando entonces una frase, vamos formando entonces una imagen, la silueta de algo, líneas, un sinnúmero de elementos que se pueden ir formando con los caligramas. El biólogo dice que es la B, JJE, Hola Chaito B, BB. La mayoría al menos está con la B, ¿cierto? Que está relacionada con la forma gráfica que adquiere el poema. Vamos a ver. Y efectivamente, ahora sí que sí, es la B. La importancia que tiene el objeto lírico en un caligrama es precisamente que este objeto lírico, este elemento al que se está refiriendo o que está mencionando de alguna manera el texto, es precisamente la forma que va adquiriendo este texto. Hagan el ejercicio, chiquillos, de buscar caligramas en internet. Hay unos caligramas maravillosos, súper lindos. Hay caligramas que son más bien sencillos, hay algunos sumamente sencillos, pero hay unos caligramas totalmente complejos. Hay un caligrama que, si no me equivoco, se llama el helicóptero y que narra desde una perspectiva con un uso alto de la retórica, narra la perspectiva que tenían estos bombarderos o estos aviones, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Porque no sé bien el término, pero estos elementos que vuelan, que bombardearon la moneda. Entonces es un caligrama muy, muy, muy bello porque está muy finamente construido. Hay caligramas que hablan acerca del cuerpo humano, caligramas que hablan acerca de la interioridad del sujeto, por lo tanto la forma, por supuesto, también es la de un ser humano y así sucesivamente. Son
poemas maravillosos, son muy, muy, muy bellos. Hagan el ejercicio de buscar caligramas en internet. Como les digo, hay algunos muy sencillos y otros que son mucho más complejos. Ya, entonces, vamos a revisar cada una de las disposiciones que aparecen ahí. A, ¿es importante para la rima del poema? No, porque estos poemas, como están más cercanos a la parte audiovisual, nada que ver, como están más cercanos a la parte del diseño gráfico, muchas veces incluso pierden el tema de la rima, ya, porque decíamos ahí que estamos viendo innovaciones. Precisamente una de las innovaciones que se generó es que en algunos casos la rima se pierde. C y D están ligados a otro tipo de manifestación literaria, lírica también, ¿cierto? Pero no precisamente con el caligrama. Y finalmente que E no se relacionan, sí se relacionan, claramente y fuertemente. No pudo coronar su pirámide, le faltaba una letra para la cima. ¿Cuál sería el objeto lírico de ese texto? Precisamente la pirámide. Y finalmente, el cadáver exquisito se caracteriza por A, el uso de humor irónico. B, formar dibujos con las palabras. C, utilizar exclusivamente imágenes extraídas de otros formatos. D, ser los únicos poemas de origen chileno. E, ser los primeros poemas de Pablo Picasso. C, con duda, Cristina Vergara. 3C, dice Javier Ávila. La mayoría está con la C. El biólogo. Y vamos a ver cuál será la respuesta correcta. El cadáver exquisito se caracteriza por el uso del humor irónico. Lo decíamos, el mismo nombre, cadáver exquisito, ya de por sí es irónico. Cadáver no puede ser exquisito. Un cadáver es un cadáver, es un cuerpo en descomposición. Exquisito no es. El otro nombre que utiliza, quebrantahuesos, también es como súper extraño, como un nombre que uno diría, ¿por qué se llama así? Bueno, porque está quebrando los huesos, literalmente. Está quebrando con todo lo establecido y además está articulando un mensaje un poco extraño, disparejo, inconexo, incoherente, etcétera, etcétera. Entonces, B, vamos a ir por las alternativas que no son correctas. B, formar dibujos con las palabras, ese es el caligrama, lo acabamos de ver de hecho. C, utilizar exclusivamente imágenes extraídas de otros formatos. Vimos un ejemplo, que es el ejemplo de Nicanor Parra, ¿cierto? Nos vamos a devolver para verlo nuevamente. ¿Cierto? Decíamos que este era un ejemplo de cadáver exquisito de Nicanor Parra, pero no es el único, y de hecho lo mencionamos. Decíamos que había muchas maneras de hacer cadáveres exquisitos, donde una, ¿cierto? Era la que hacía Joan Miró con todos sus amigos, que es ¿cierto? Este dibujo que se fue mezclando y formando hasta armar un armatoste medio extraño. Después tenemos que es el que hace Nicanor Parra. No sé exactamente en qué año, pero este es de Nicanor Parra. Donde sí efectivamente va sacando textos o palabras o imágenes o elementos de otros tipos de formatos. Pero no es exclusivamente este uso, porque también decíamos que está relacionado fuertemente con la escritura automática, por lo tanto también se podían ir armando textos a través de solamente las palabras dichas por los demás. ¿De ser los únicos poemas de origen chileno? No. Ningún poema es de origen chileno. Tenemos una vanguardia así de origen chileno, o al menos que está iniciada por un chileno, lo hizo en Europa. Entonces, por lo tanto, igual se sigue considerando vanguardia europea. Pero está como creador un chileno que es Vicente Huidobro, como creador del creacionismo. Sin embargo, este cadáver exquisito está más ligado, si lo vemos desde ese punto de vista y ligándolo a contenidos que hemos estado viendo, está más ligado al dadaísmo. Y el cadáver exquisito además no es de origen chileno. Ya, de hecho, ni siquiera lo mencionamos. Y finalmente la E, ser los primeros poemas de Pablo Picasso, no, tampoco, ni siquiera mencionamos a Pablo Picasso en esta oportunidad. Pero sí trabajó con cadáveres exquisitos, pero no lo trabajó como poema, lo trabajó como imagen. Ya, el biólogo dice, ironía no es decir lo totalmente contrario a la intención, sí pues, pero ironía también tiene que ver con el uso del humor absurdo. Por lo tanto, claramente es decir algo no necesariamente totalmente contrario, pero sí de alguna manera opuesto o contradictorio a lo que se está mencionando. Entonces, fíjate, vamos al texto de Nicanor Parra, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí, alza del pan provoca otra alza del pan. Es irónico. No es totalmente opuesto, porque de hecho nos está diciendo lo mismo, pero nos está diciendo que en el fondo no hay nada, ¿cierto? Senador está en serios aprietos, se le ha vendido a trabajadores de La Pampa. Considerando el contexto, probablemente ahí genera el tema de la ironía.
Habló con club ciclista rival de Estados Unidos para ir a la selva y así sucesivamente. Ir jugando con un humor absurdo, irónico, medio tonto incluso muchas veces, porque una vez lo ve y como que no lo entiende cuál sería la gracia de este humor, ¿cierto? Pero ahí está este elemento. Héroes de la paz atentaron contra la vida de Pío XII. Ahí tenemos una ironía, por ejemplo. ¿Cómo unos héroes de la paz van a atentar contra la vida de alguien? Ahí tenemos el tema de la ironía, del absurdo, de lo que no tiene mucha relación uno con lo otro. Entonces, cada exquisito se caracteriza por el uso del humor irónico, absurdo, ridículo, etcétera, etcétera. Ya, preguntas de la clase para ir concluyendo por el día de hoy. Vamos a ver. Vi que habían algunas preguntas. Voy a devolverme, ¿cierto? Porque vi que se unas preguntas por ahí. El biólogo dejó un dato muy bueno en el chat, ¿cierto? Con respecto a la fecha máxima de inscripción hasta el 14 de septiembre, si no me equivoco. No estoy muy segura cuál. Me acuerdo sí que próximamente se abrió un nuevo plazo para inscribir la PSU de lenguaje, como si fuese la única importante. Se abrió un nuevo plazo para inscribir la PSU, las pruebas de selección universitaria. Según el biólogo es hasta el 14, no sé, me imagino que hasta el 14 de septiembre. Pero inscríbanse, si no se han inscrito, aprovechen este nuevo plazo, sobre todo los que se quedaron abajo del primero. Ignacio, ¿qué es apelativa? Esto lo contesté. Apelativa decíamos que era la acción de apelar, ¿cierto? De incitar al otro a que nos conteste, o al menos hablarle a un otro. Apelativa y apelación es diferente. Están íntimamente ligados. Apelativo tiene que ver con la acción de apelar. Y apelación es el acto, el efecto que se genera una vez que nosotros apelamos. Por lo tanto, están íntimamente ligadas, tienen mucha relación con una con la otra. Apelativo ya decíamos, ¿cierto? Que es, en el caso de la teoría del lenguaje, tiene que ver con hablarle a un tú, hablarle a un otro, ¿cierto? Y la apelación es, dependiendo de la perspectiva que lo estés mirando, por ejemplo, tenemos una apelación jurídica, donde, por ejemplo, se rechaza o se refiere, ¿cierto?, a algún artículo, alguna ley, algún elemento que a la ciudadanía no le parece. Entonces se hace una apelación en torno a algo. ¿Cierto? Por ejemplo, sobre todo en términos de justicia, a alguna resolución que haya tomado algún juez o alguna persona relativa a eso. Hola Chaito, dice, comemos carne de animales, aunque no nos demos cuenta, es un cadáver exquisito, dependiendo de quién le preguntes. Sí, efectivamente, es un cadáver exquisito, dependiendo de a quién le preguntemos, claramente. Sí. Está bien Chaito, Chaito, ya es mi amigo, está bien Chaito. Sí, efectivamente, si comemos carne estamos comiendo un cadáver. Está muerto, un cadáver. JJ, el año pasado no vi que preguntaran estas cosas en la PSU. No, efectivamente, probablemente no lo vayan a preguntar. Porque estábamos repasando contenido de cuarto medio. Estábamos diciendo, ¿cierto? Al inicio de la clase mencionamos que los elementos que estamos revisando ahora son contenidos de cuarto medio. Por eso es puntaje NEM. Puntajes para mejorar las notas de enseñanza media. Javier ya se inscribió. Súper bien, Javier, qué bueno. Me pregunto, el lunes se me olvidó preguntar si Javier había conversado con el asistente social, creo que era, para ver el tema de las becas. Pero eso, recuerden que las becas es como en octubre el tema del formulario del FUAS. Javier, ¿lo apelativo tiene que ver con la lingüística? Sí, tiene que ver con la lingüística, teoría del lenguaje. No me acuerdo específicamente cómo se llama, pero es una teoría. Teoría de la comunicación. Sí, Javier, tiene que ver. Sebastián López, según la respuesta de la primera pregunta, entonces sentido figurado sería una figura literaria. Hay una figura literaria que tiene un nombre parecido. Es que hay muchas figuras literarias. O mejor dichas, retóricas. Eso que quede claro. Mejor dicho, retóricas. Pero la verdad es que sentido figurado está ligado al mundo de las figuras retóricas. No es que sea una figura retórica en sí misma, sino que está ligado a. ¿Por qué? Porque el sentido figurado lo que hace, el sentido figurado del mensaje, lo que hace es trasladar tu impresión en torno a ciertas similitudes que puedes establecer con algún elemento. Entonces el sentido figurado son comparaciones, son metáforas, son hipérboles, son hipérbaton y así sucesivamente. Son elementos que tienen que ver
directamente con la interpretación de lo que se te está presentando ahí como mensaje. Entonces sí, no es una figura literaria en sí misma, ¿cierto? Pero sí íntimamente ligada. Ya, mientras, ¿cierto? Están pensando si es que tienen alguna otra pregunta, recordarles que estamos en periodo de ver lo que es relativo a la época contemporánea, ¿cierto? A la literatura contemporánea, que ya vimos elementos relativos al género narrativo. Hoy hablamos acerca de elementos e innovaciones que se generaron en el ámbito de la lírica, y la próxima clase estaríamos hablando con respecto a lo que son las innovaciones literarias que se realizaron, y para ir cerrando, ¿cierto?, estas innovaciones que se realizaron en el ámbito del texto literario, estaríamos revisando entonces las innovaciones que se generan en el género dramático. Cristina Vergara, ¿cuándo sería la próxima clase? Las clases de puntaje NEM, de lenguaje, solamente de lenguaje, son los días miércoles, el mismo horario de hoy, días miércoles a las 6:30 a 8 de la noche. James Nanba, ¿qué páginas son buenas para repasar contenido y hacer ensayos? Esta página, por supuesto, puntajenacional.cl. Sí, ahí en la página de puntaje, en la plataforma de puntaje, están todos los videos que hemos realizado, ¿cierto? Está el plan PSU, está el plan NEM, hay cápsulas relativas al contenido donde todo se empieza a condensar muchísimo más. En la página de puntaje NEM hay material de estudio, hay donde ensayar, hay donde ejercitar, hay contenido, hay muchísimas cosas. Así que puntajenacional.cl es la página para repasar contenido y hacer ensayos. Y para hacer ensayos también podemos sumarle la página oficial, que es psu.demre.cl, donde está el elemento, ¿cierto?, de que puedes descargar todos los ensayos de años anteriores y que son oficiales del DEMRE. Ya, vamos terminando entonces la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Queda como pendiente, ¿cierto?, revisar los textos que fueron mencionados, no como tarea, es una recomendación. El texto, por ejemplo, la próxima semana que vamos a estar viendo género dramático, el texto de la Isidora Aguirre que mencionamos en la clase, los que van quedando en el camino, que está en PDF en la página de Memoria Chilena, es un texto súper rápido de leer, súper rápido, yo creo que ni siquiera se van a demorar más de 1 hora, y es fuerte, es bonito, es maravilloso, y podemos ver entonces un poco el tema de, por ejemplo, aquí hemos estado hablando del punto de vista, ¿cierto?, europeo, de cómo le fueron las vanguardias y lo que estaba pasando en el mundo europeo, pero aquí nos narra acerca de nuestra propia realidad, que fue el sur de Chile, y cómo se fue generando estos conflictos entre campo y ciudad, cómo se fueron generando los elementos por territorios y así sucesivamente. Es un texto maravilloso y de verdad no se demoran más de 1 hora en leerlo. Está en Memoria Chilena, lo pueden descargar en PDF e incluso lo pueden leer en el celular. Ya, terminamos entonces, como decíamos, la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Nos vemos el próximo miércoles. Cristina, usted que estaba preguntando, ¿cierto? Y que más encima llegó atrasada según lo que dijo. Próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Activen las notificaciones en el celular para que se les avise, ¿cierto?, cuando parten las clases y en todos los programas que están acá en Puntaje Nacional. Chiquillos, chiquillas, que tengan todos ustedes una muy linda noche ya, porque estamos terminando. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Un beso grande, un abrazo apretado y nos vemos. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad.
Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!